Hola, es un gusto enorme saludarlos y esperar la bendición del Señor para todos a lo largo de estos días que en nuestras distintas sedes pues presenta que vivamos con mucha precaución por esto del famoso COVID-19. Saludamos desde Morelia con mucho cariño a todas nuestras extensiones y no se diga nuestra misma casa para el trabajo de discipulado que es para la escuela dominical, las células y el discipulado personal. Reiniciamos el material que estamos manejando de Nueva Vida en Cristo y el segundo libro que estamos trabajando. Y la lección de ahora, llamada Paso en esta metodología, es Señor de todo. Hace 8 días reiniciamos nuestro quehacer de discipulado, pero el tema fue distinto, dadas las circunstancias y las necesidades, el manejo del duelo. Y así haremos, conforme se presente la situación en algún momento dado, un paréntesis para algún tema en particular. Si no, seguimos con nuestra rutina habitual de contenidos. Bien, ahora es la segunda parte del tema de Jesucristo Señor. Jesús, Señor de todo. Y fíjate, ese es nuestro primer postulado como denominación bautista. Jesús es Señor. Y es Señor porque al Padre le agradó, dice la Escritura, que en él habitase toda plenitud, además de que toda rodilla se doble en el nombre de Jesucristo, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, debajo de la tierra, dice la Escritura, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Déjame hacer un énfasis en que el señorío de Jesucristo no opaca ni hace menos al Padre y al Espíritu Santo. Si me estoy dando a entender, como cristianos, la teología cristiana, decimos que Dios se presentó de 3 maneras, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Eso en un momento dado en la historia se le denominó Trinidad. Trinidad no es una palabra que venga en el Nuevo Testamento. Sin embargo, eso se dijo así para que la gente pudiera entender un poco más o menos cómo era que este Dios se manifestaba como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Ahora, otros, para quererlo aclarar más, han dicho que es una triunidad. En fin, unos dicen Trinidad, otros dicen triunidad. A mí no me gusta usar esos términos porque, aparte de que no son bíblicos, sino que se pusieron en concilios particulares en la historia del cristianismo, pues yo prefiero manejarlo como lo maneja la Escritura. Mira, es más, en teología, mi posición teológica, hablaríamos de modos del ser de Dios, modos del ser de Dios. Pero bueno, eso ya es un término muy teológico, muy técnico y no viene tanto al caso porque ese es un discipulado para cualquier persona que se está acercando al cristianismo, porque esta es otra. Esto, aparte de recibirlo la iglesia, lo puede reenviar amigos y familiares para su aprovechamiento en su vida espiritual. Ahora bien, cuando estamos hablando de esto, en la experiencia, ha habido gentes que lo han querido poner simple y han querido ilustrarlo. Algunos con un triángulo, de donde en cada ángulo ponen Padre, Hijo, Espíritu Santo. Otros con ejemplos tales como que esta cosa de manifestación divina puede ser como el agua, que está en estado líquido, sólido y gaseoso. Otros han dicho, no, mira, es como la aritmética. 1 más 1 más 1 igual a 3, pero 1 por 1 por 1 igual a 1. Otros han dicho, no, mira, es como una persona que puede ser a la vez padre, puede ser hijo y puede ser esposo. Y otros inclusive han dicho, en el Antiguo Testamento era el Padre, en el Nuevo Testamento es Cristo y ahora es el Espíritu Santo. Déjame decirte que todas esas comparaciones son herejías. Herejía es un término que quiere decir una postura doctrinal
equivocada. Y no solo equivocada, sino que puede ser peligrosa porque tergiversa la idea original. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque Dios no son tres dioses, porque Dios no está usando distintos disfraces. Incluso fíjate, cuando se dice que Dios son tres personas, eso también es una herejía. Lo que pasa es que la gente desconoce la historia y desconoce las posiciones auxiliares. Pero cuando se le atribuye el término persona, es la traducción del griego prosopón, porque en otro concilio se dijo, es que Dios está en tres prosopones. Y entonces se tradujo personas. Pero es una traducción equivocada. Prosopón es una máscara. Tú has visto en el teatro que hay dos máscaras, una alegre y otra triste, y como que es el logotipo del teatro, representa que va a haber una dramatización. Ese es el prosopón. En griego, la máscara es el prosopón. Entonces, cuando dijeron, es que Dios es tres prosopón, decían, se pone tres máscaras, y eso se tradujo después personas. A lo que voy es esto. La realidad divina sí es que pudo ser padre, mientras podía ser hijo y mientras podía ser Espíritu Santo. Pero mira, eso es un misterio. Y misterio quiere decir que no va a haber palabra humana, ni va a haber cerebro humano, ni va a haber ejemplo alguno que pueda explicar este misterio. Se acepta por fe. Aceptar por fe quiere decir, así lo hace Dios, bien por él, qué bueno, felicidades, y yo lo vivo o lo disfruto. ¿Cómo lo hago yo? Te doy un ejemplo. Yo cuando hago oración me dirijo al Padre en el nombre de su Hijo y por la intercesión del Espíritu Santo, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo, cuando yo oro o cualquiera, está intercediendo con gemidos, es decir, articula muy suavemente su intercesión. Pero yo no le digo tres dioses, ni tres personas, ni Trinidad, ni Trinidad. Yo solo digo, es un Dios que puede ser Padre, mientras puede ser Hijo y mientras puede ser Espíritu Santo. Punto. Ahora, pudo estar en el cielo como Padre, mientras estaba encarnado como el Hijo, así es. Y aparte, puede estar presente por el Espíritu Santo, así es, pero no trato de entenderlo, menos de explicarlo y menos de quebrarme la cabeza, sino simplemente lo acepto. Entonces, te estoy diciendo, cuando decimos señorío de Jesús, no estamos quitando al Padre ni al Espíritu Santo, porque hay otra posición, se llama unitarismo, que dice que solamente Jesús es Dios. Y ese es otra herejía, porque está negando al Padre y está negando al Espíritu Santo. Entonces, cuando enfatizamos el señorío de Jesucristo, de ninguna manera opacamos o negamos al Padre y al Espíritu Santo. Si enfatizamos a Jesús, porque como empecé, la Biblia lo enfatiza porque al Padre le agradó. O sea, el Padre dijo, al encarnarme en el Hijo y poder estar en el cielo como en la tierra, como el Hijo, quiero que toda la gloria y la alabanza y el reconocimiento se le dé al Hijo. ¿Por qué? Aparte de que porque quiere el Padre, porque Jesús en carne hizo algo extraordinario. Murió en una cruz voluntariamente, no sorpresivamente ni improvisadamente, sino voluntariamente para pagar los pecados de todos. Resucita al tercer día con el poder de Dios para vivir con el creyente a través del Espíritu Santo y garantizar que pudo dar la vida y puede volverla a tomar, de tal manera que ahora le dice al hombre, cree que puedo ser tu Salvador. Cuando uno cree eso, dice la Escritura, el Espíritu Santo viene a morar con uno, nos toma Dios, ya no nos suelta, vivimos lo que tengamos que vivir de años terrenos y cuando sea la hora de partir, el mismo Dios nos lleva a su presencia. Así de sencillo.
pero a la vez, bueno, sonreí porque pues, digo en palabras humanas un fenómeno extraordinario, ¿no? Pero a la vez Jesús resucitado cósmicamente está presente de manera invisible y va a volverse a presentar visible en lo que decimos en teología parusía, que es su última manifestación visible. Primero vino como bebé, crece como humano, muere, resucita, asciende al cielo y va por último a presentarse visible para que estemos con él todos los que hemos creído que su sangre derramada en la cruz pagó nuestros pecados. Así que está en uno estar con Dios o no, y todo es aceptación por fe de todo lo que acabo de decir. Entonces, estamos esperando al Señor, y en estos tiempos yo te sugeriría que estuvieras preparado porque son tiempos muy complicados y no hay como tener paz con Dios. Se obtiene a través de creer que Jesucristo es el Señor, como dice la clase, a la vez que Salvador. Cuando le digo, entra a mi corazón, porque yo no soy suficiente para salvarme, te necesito como mi Salvador personal. ¿Qué te parece? Y ya Dios nos toma y no nos suelta nunca. Y no depende de nosotros, no depende de cuánto estoy agarrado yo, porque el que me agarra es Él, porque Él conoce nuestra condición. Te estoy diciendo, no ganamos el cielo por portarnos bien, porque nadie puede hacerlo todo el tiempo. Quizás a veces, pero no todo el tiempo. Dios nos mete al cielo porque la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. No quiere eso decir que dejo de ser pecador, pero sí quiere decir que vivo ya con Cristo, con su compañía, una vida de mejor calidad. Le llama la Biblia vida abundante. Cambia mi manera de vivir. ¿Por qué ha cambiado mi manera de pensar? Mis valores son otros y tengo la presencia de Dios que me va ayudando. Y en mis equivocaciones, que serán menores, ya estoy perdonado con anticipación por la sangre de Cristo. Esto no quiere decir que entonces, si ya tengo a Cristo en mi corazón, vivo como se me pega la gana, porque ya no puedo, ya no soy lo que antes era por la presencia de Dios en mi vida. ¿Me explico? Entonces, es un fenómeno espiritual extraordinario vivir con la divinidad por fe, aceptando su misterio y no tratando de explicarlo, pero sí explicar lo que Él quiere que expliquemos, como esta clase, que Jesucristo es Señor. ¿Te parece? Muy bien, entonces, siguiendo con el tema, fíjate que hay personas que pueden sentir que es un conflicto vivir en el señorío de Cristo, porque señorío de Jesús quiere decir al final, pues que Él gobierna. Señorío quiere decir que busco hacer su voluntad. Y está muy tergiversado esto porque también a lo largo de la historia hemos visto muchos ejemplos de grupos, de líderes carismáticos, sectarios. Sectario quiere decir que es una corriente que va en contra de los valores establecidos y de la sociedad en general. Por ejemplo, sectarismo son los grupos que dicen la poligamia. Sectarismo son los grupos que dicen no hay que comer carne de cerdo porque seguimos la ley judaica. Sectarismo es esos grupos que dicen necesitas tener este libro atalaya o esas cosas que son la revelación de Dios, cuando la revelación de Dios son las sagradas escrituras. Sectarismo es aquellos grupos que van en contra de los valores legítimos establecidos por la sociedad, porque también hay valores corruptos. La Biblia, de hecho, al cristiano le ayuda, y el señorío de Cristo, a vivir en los valores escriturales que rebasan a la misma sociedad, pero también la sociedad puede caminar con ellos. Por ejemplo, la sociedad dice, no mates, la escritura dice lo mismo. La sociedad dice, no robes, las escrituras dicen lo mismo. La sociedad dice, el adulterio es una falta, las escrituras dicen lo mismo. Entonces te digo, cuando el sectarismo se da es porque va contra los valores legítimos aceptados socialmente. No saludes a la bandera, no cantes el himno nacional. Eso es sectarismo. Cosas que van en contra de la sociedad que legítimamente camina con esos valores. Y el cristianismo
encumbra no solo los valores legítimos, sino aporta nuevos en el señorío de Jesús. ¿Me he explicado? Entonces, algunas gentes dicen, es que si me hago cristiano o voy a tu iglesia, me vas a imponer cosas que yo tengo que hacer. Y vuelvo al punto. Aquí no se va a imponer nada que la Sagrada Escritura no imponga, pero al individuo en su voluntad y en su toma de decisión. Nosotros le decimos sacerdocio del creyente. ¿Qué es el sacerdocio del creyente? El creyente tiene el legítimo derecho en su relación con Dios de caminar y de madurar en su toma de decisiones, ¿sí? O sea, en otras palabras, te estoy diciendo, no imponemos absolutamente nada. No te voy a decir qué vestir, qué comer, a qué espectáculos ir. Eso es tu decisión personal. Gente incipiente en el cristianismo me ha hecho esas preguntas. Pastor, ¿puedo? Pastor, ¿puedo? Pastor, ¿puedo? Y mi respuesta siempre ha sido, contéstate tú en base a lo que sabes de Dios y a lo que conoces de las Escrituras. Y a lo que te dice tu conciencia. Contéstate tú. Yo no te tengo que contestar. Y ahora te estoy diciendo eso adrede de los grupos sectarios, que cuando empieza uno a pertenecer a su organización, casi te mandan un recetario de qué puedes y qué no puedes hacer. Aquí no. Aquí le digo a la persona, si has creído que Jesucristo es tu Salvador, entiendes que también es tu Señor. Ahora, tu camino será con Él y en base a lo que aproveches de las Sagradas Escrituras. Yo puedo enseñar, yo puedo dar valores, puedo dar ideas, puedo dar principios, pero tienes tú la toma de decisión, ¿qué haces con ellos? ¿Me explico? Entonces, fíjate que lo mejor de todo es que es el señorío de Jesús, no está impuesto, es voluntario. Si quiero que Cristo sea mi Señor, es porque, como dije, quise. Medio mundo no ha querido. Ahora, que lo use de labios para afuera es otra cosa. Está en la Biblia. Jesús dijo, ¿para qué me dices Señor si no haces lo que yo digo? Pues sí, Lucas 6:46 dice eso, ¿no? Entonces aquí el asunto, repito, es la voluntad humana. Si yo acepté a Cristo, fue voluntariamente. Si yo quiero que sea mi Señor, vaya, las expresiones es porque quiero que sea mi Señor. Entonces, no está una cuestión de imposición, sino es la voluntad del individuo para crecer con Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, fíjate qué suave está el asunto espiritual, religioso, en mi iglesia. No puedo decirlo de mi denominación porque habrá otras iglesias, bautistas incluso, pero que piensen de modo diferente y las conozco, porque hay un imponen reglamentación. Yo no, yo le digo a la persona, tu relación con Dios es tuya. Tú sabes cómo la acrecientas o cómo la echas a perder, pero depende de ti. ¿Me explico? Bien, entonces, esto de que Jesús sea Señor implica, por ejemplo, que algunos dicen, es que Cristo a lo mejor me va a mandar algo que no puedo hacer. Oye, ¿tú le mandas a tu hijo algo que él no puede hacer? Nada más pregúntate. Si lo haces, mal hecho, pero yo creo que eres tan sensible y tan inteligente para saber hasta dónde y qué puedes pedirle a tu hijo, ¿no? Otros dicen, yo estoy pensando que Cristo no me va a dejar casar con la persona que quiero. Oye, si no es un casamentero y si no tiene una pistola atrás para decirte con quién te cases o quién no, vuelvo a repetir, va a dar valores la escritura. Tú sabrás con quién te casas. Y aparte de eso, mira, hay gente que cree que casarse con alguien de su iglesia ya la hizo. Y yo le digo a la gente, hey, espérate. Cuidado de las etiquetas. Voy a darte algunos ejemplos. Algunas etiquetas dicen pastor, otras etiquetas dicen sacerdote, otras etiquetas dicen bautista, otras presbiteriano, católico, discípulo, consagrado, diácono. Hay muchas. Yo digo, bueno, la etiqueta está bien porque ves qué producto es, ¿no? Como en el súper, mermelada, marca libre, McCormick u otras. Está bien. Pero la etiqueta es nada más eso. Hay que ver la calidad del producto. Entonces, destapas el envase,
consumes el producto y tú dices, me gustó este producto. Y ya no piensas tanto en la etiqueta, o quizás sí, para volver a consumir el producto. En esto es lo mismo. Yo le digo a la gente, cuidado con las etiquetas, porque hay gente que dice, me voy a casar con esa persona porque la etiqueta dice cristiano. Yo te digo, espera, examina el producto. ¿Cómo? Yo le llamo carácter. No me estoy contradiciendo con lo que te voy a decir. Hay una etiqueta que dice inconverso, que dice no soy creyente en Dios. Pero el producto luego resulta irónicamente que es mejor persona que gente que trae etiqueta de creyente consagrado, que tiene mejores valores y que se porta mejor. Hay etiquetas que dicen sacerdote y tiene hijos, o pastor y es adúltero, o cristiano y golpea a la mujer. Y hay etiquetas que dicen inconverso, pero resulta que es un buen hombre y bien portado, etcétera. Entonces yo digo, cuidado con la etiqueta. De alguna manera sirve para cierta identificación, pero hay que ver la calidad del producto, el control de calidad del producto. Y eso se llama carácter. ¿Cómo es la persona? De hecho, la escritura dice, por su fruto lo vas a conocer. Entonces yo repito, primero hay que ver cómo es la persona. ¿Y sabes qué? Más de las veces es en el anonimato, es donde no lo están viendo, donde no, mi etiqueta va por delante, entonces puedo hasta esconderla. Ha sucedido mucho eso también, ¿eh? Entonces lo que te estoy diciendo es, sí sirve la etiqueta hasta cierto punto, pero hay que consumir el producto y en las personas es el carácter. Por esto del matrimonio, porque me han dicho gentes, oye pastor, esta persona no es de mi iglesia, ¿cómo ves casarme con ella? Y siempre mi pregunta es, ¿eres feliz? ¿Te hace feliz? ¿Te estorba en tu relación con Dios? O sea, hay que usarle el cerebro. Si una persona no me hace feliz, me estorba mi relación con Dios, es decir, me impide mi lectura bíblica, mi oración, mi asistencia a la iglesia, ese obstáculo, pues yo digo, date cuenta qué vas a comprar, con qué vas a vivir y por años. Entonces, aquí no es cuestión más que de cerebro. Y sabes qué, una queja que tengo es que en las iglesias y en el cristianismo es lo que menos se usa. La gente no emplea el cerebro. Perdóname, suena muy duro, pero si en las iglesias y en el cristianismo se usara esta materia que Dios nos puso llamada gris, habría mucho mejor desenvolvimiento de todas las cosas. Entonces, ¿Cristo me va a impedir casarme con alguien? Oye, espérate. Cristo te dio cerebro para que elijas con quién te vas a casar. Y yo siempre le digo a la persona, busca una persona o confirma que una persona va a darte una vida de calidad, vas a tener una vida de calidad. Si ves riesgos en eso, pues por Dios, solamente que seas de plano muy obstinado y muy necio, porque algunos dicen, es que en el corazón no se manda. Bueno, yo diría, pues, ¿y tu cerebro? Pero bueno, la decisión es de cada quien. Yo lo que estoy diciendo es, con estos ejemplos, que el señorío de Jesús no es ficticio, ni es una fábula, ni es un pretexto para no caminar con Dios. Jesús no es un capataz que te va a estar dando de latigazos para que hagas su voluntad, porque al final, también la Escritura dice, nos conviene hacer su voluntad, no es gravosa y nos ayuda. Mira, dice la Escritura también que el hombre se equivoca y luego culpa a Dios. Ay, Dios, tú tuviste la culpa. Y Dios dice, tú tomaste la decisión, mijo, y tú hiciste esto. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, tratar de vivir en el señorío de Jesús, tratar de cumplir los principios escriturales, de hacer lo que se dice en los sermones y esas cosas, pues es luz para uno. No es una cuestión gravosa de que, aparte de que me pueda costar mucho trabajo, va a ser así como que arruinarme la vida. Es al revés, te va a solucionar la vida. Te voy a poner un ejemplo. Se burlaban de una persona que recién caminaba con Cristo y estaba yendo a una de nuestras congregaciones. Y le dijeron, tú por cristiano ya perdiste la vida que tenías, ahora eres un mandilón y estás esclavizado. Algo así. Y este cuate les contestó, ustedes dicen que ya ahora perdí mi vida.
y les dice, tienen razón, fíjense, les voy a decir que perdí. Perdí las borracheras, perdí la cruda física que me hacía mucho daño de las borracheras, perdí el derroche del dinero que hacía por las borracheras, perdí un hogar tenso y con muchos problemas con mis borracheras, perdí el odio de mi mujer por golpearla y ser grosero, perdí que ya no estoy en riesgo de que me corran del trabajo por cumplido, perdí una mala salud por mi vida disipada, y así se agarra, ¿no? Entonces dice, tienen razón, he perdido muchas cosas, pero la ironía es que todo lo que estaba diciendo era ganancia, era una vida mejor, me explico. Entonces, es de lo que estamos hablando cuando estamos diciendo esto, ¿no? Entonces, hablar del señorío de Jesús no quiere decir te metiste en problemas, es algo muy difícil, porque eso es la ficción que en la historia o en los grupos vemos con quienes presentan esto de modo asfixiante. No, la voluntad de Dios es que te vayas a la India encuerado a predicar, renuncies a todo. Por Dios santo que no. Mira, inclusive hay gente que dice, si yo estoy en el cristianismo y en el señorío de Jesús, ya no puedo buscar progresar y no puedo tener ambiciones en la vida. Y yo le contesto invariablemente, mira, la semántica en la lingüística y en la filosofía, porque también la empleamos, es el modo de jugar con los términos. Yo voy a jugar con dos términos, codicia y ambición. Codicia la empleo para decir, cuando buscas algo como fin, si quiero ser rico, es el fin ser rico. La ambición es cuando son medios para lograr un fin. Si tu fin es vivir en el señorío de Jesús, tú puedes ambicionar, progresar, ser rico, etcétera, porque al final van a ser medios. Conozco varias personas que dicen, yo quiero acumular riqueza, mi fin es Cristo, el señorío de Jesús, y el medio de acumular riqueza es para ayudar a otros. Quiero becar jóvenes, quiero ayudar a ancianos. Entonces digo, eso es muy legítimo. La escritura dice, el problema es amar al dinero, no el dinero, no es el buen uso del dinero. ¿Me estoy explicando? Entonces, también la escritura dice, Dios hazme sabio para saber manejar mis recursos, porque al final no son míos, son tuyos, porque eres Señor, y yo los administro, entonces hazme sabio para saber administrar estos recursos. Entonces, como te das cuenta, solo es cuestión de óptica, no es cuestión de, ay, el pretexto, Jesús, Señor, ya me arruinó la vida. No, espérate, te la va a beneficiar. Y en el señorío de Jesús vas a tener una nueva vida y un nuevo panorama de la vida. A eso me estoy refiriendo. Entonces, por eso, estas cuestiones realmente son absurdas. Y cuando decimos que dice la Escritura que Cristo vive en mí y ya no vivo yo, quiere decir, considero los valores escriturales antes que los valores de la sociedad. Por ejemplo, si la sociedad me dice, oye, fíjate que se vale tener muchas parejas sexuales, la escritura dice, no, el Señor quiere la monogamia. Entonces, la sociedad puede decir, es legítimo vivir en promiscuidad sexual, pero la escritura dice, oye, la monogamia es mejor. Entonces, yo tomo la decisión en el señorío de Jesús, si Cristo vive en mí, de ser monógamo y no polígamo. Parece que estamos hablando de geometría, ¿verdad? Entonces, aquí el asunto lleva a otra clarificación. Mira, conocí a una persona y me dio mucha risa. Bueno, entiendes, la risa no como burla, sino porque fue sorpresivo su comentario. Cuando se le preguntó, ¿por qué dejaste de tener varias mujeres a un hombre casado? Y su respuesta fue esta, porque me estaba acabando. Me da risa, ¿no? Digo, una respuesta mejor era, pues para no dañar a mi mujer o para no hacer daño a otras personas o cosas, pero él dijo, me estaba acabando. ¿Cómo se estaba acabando? Pues económicamente, emocionalmente, físicamente.
He conocido gente que por tener varias mujeres las identifican con amor, mi vida, cariño, porque dicen, si me equivoco de nombrar a una por el nombre de otra, imagínate qué problema. Es estrés, eso es desgaste. Con esta simpleza de comentario, te estoy diciendo, la promiscuidad sexual va a traer problemas tarde o temprano. Embarazo no deseado, enfermedad de transmisión sexual, problema emocional, problema social, rompimiento de matrimonio, golpes, etcétera. Entonces, regresamos. Si la sociedad me dice se vale ser polígamo y vivir en promiscuidad sexual, ¿qué dice el valor escritural? No, la monogamia. No solo me ayuda obedecer a Dios en el señorío de Jesús, ser monógamo, sino me da una vida más pacífica y manejando mejor mis recursos. Ahora, quien dice, oye, pero es que en la monogamia tengo problemas con mi pareja, entonces decimos, vamos a ver qué dice la Escritura en el señorío de Jesús para que obedeciendo mejore tu vida de pareja. Lo que resulta de esto es que hay parejas que tienen deficiente comunicación, que su expresión cariñosa está limitada, que están lastimados por razones que han tenido como pareja. Entonces decimos, mira, la escritura y otros valores alternos nos ayudan a curar eso. Te digo, para todo hay contestación en el señorío de Jesús. No es para asustarse estar en el señorío de Jesús, sino es para darse cuenta que nos conviene. Entonces decimos, nuestras pertenencias, nuestras ambiciones, nuestras diversiones, aún nuestro carácter, nuestros amigos, el trabajo, los hábitos, la familia, todo se compone en el señorío de Jesús. Al final, sana, fíjate, sana. Entonces, pretender hacer caso de lo que Dios nos pide en las Escrituras, al final puede ser totalmente beneficioso para cada quien. Además, déjame decirte, Dios es más apto para manejar nuestra vida que nosotros mismos. Déjame contarte algo. Si tú, a lo largo de tu vida, te has dado cuenta de que varias tomas de decisiones te han traído problemas, ¿no crees que sería mejor, antes de volver a tomar una decisión hoy día, hacer una oración, decirle a Dios, Dios, ayúdame en esta toma de decisión para hacerla en tu señorío, en tu voluntad? Ilústrame a través de la escritura o del consejo de mi pastor o algo, ¿qué es mejor para mi vida? Con esa oración, yo te garantizo, bueno, no yo, la escritura, Dios mismo, que la toma de decisiones subsecuentes a raíz de este método va a ser mejor y más sano para tu vida. Entonces, te estoy diciendo, entregarle a Dios tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad, tus recursos, tus decisiones, va a sanear tu vida. Ahora, fíjate, hay otra cosa aquí muy interesante. Hay grupos que manejan esta situación y es una situación, voy a decir, tergiversada y voy a ponerlo con claridad. Hay grupos que dicen, ¿sabes qué? Si vas a estar en mi grupo, en mi asociación, callitos papá con toda tu lana o con un buen cacho de tu lana. Y entonces la gente dice, oh, ¿no? Los hemos visto en los noticieros, los hemos sabido de oídas, en fin. Déjame decir cómo manejamos esto desde el lado de las escrituras. Si requieres los pasajes bíblicos, encantado de proporcionártelos. Yo hablo desde la Biblia y es muy sencillo. Tú puedes decirle a quien te reenvíe esto, mándame los pasajes bíblicos que habló el pastor y yo encantado se los mando a la persona y te los reenvía. O si eres mi oveja y en un momento dado necesitas esta información bíblica, con mucho gusto te la doy, me la pides a mi chat personal. Ahora, tú entiendes que cuando digo oveja es una manera cariñosa de referirme a mi congregante. Al final soy pastor, entonces es mi congregante, por eso le digo oveja.
No vaya a pasar como con mi hija cuando era estudiante nivel superior, que yendo a la biblioteca con unos amigos, les comentó que era su padre pastor. Y después de un tiempo, esos amigos le dijeron, oye, vamos a tener una fiesta, ¿acomoda tu papá los chivos? Y mi hija, mi padre es pastor de una iglesia, no es pastor agropecuario, ¿qué les pasa? ¿No entendieron que no saben que hay iglesias y que hay pastores? En fin. Entonces te explico, mira, si las escrituras dicen que Dios es dueño de todo y que tú lo administras, entonces es dueño de tu tiempo, etcétera, y de tu dinero. El principio escritural es que tú le vas a dar ofrenda a Dios. ¿Y esta ofrenda cómo la das? Pues a través de la organización, casa a la que perteneces. Todo eso es legítimo. Aquí el asunto es, ¿cuánto doy? ¿Y por qué doy? Y voy a contestar. Y mi respuesta va como empecé, es que es voluntario. Nadie puede exigirte nada ni reclamarte nada, porque es tu relación con Dios la que va a determinar la exigencia y el reclamo. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago es enseñar lo que dice la Biblia. Yo sé que la palabra diezmo ha creado un montón de problemas por el mal uso de la misma y el mal uso del diezmo, sobre todo cuando ha sido lucrativo y mercadológicamente, materialmente hablando, para enriquecer la cuestión religiosa. Pero tú debes entender esto, todo se mueve con dinero. Esta emisión necesitó dinero, necesitó la compu, necesitó el internet, necesitó la luz, se tiene que pagar. Para poder darte esa emisión, tuve que comer antes, de modo que no coma y esté farol. O sea, son ejemplos bobos, pero todo requiere dinero. Ahora, las organizaciones religiosas necesitamos dinero para hacer nuestra función, eso es evidente. Cuando la gente dice, ¿por qué debo dar dinero a una agrupación religiosa? Acabo de contestarlo. Y es ridículo decir, la iglesia no necesita dinero. Luego entonces viene lo otro. ¿Cuánto necesita? Y aquí viene lo que te voy a decir. El Antiguo Testamento le decía diezmo porque era la 10ª parte de todo. La 10ª parte de todo significa no solo de tu dinero, sino era de tu tierra, de tu casa, de tu ropa. Era un gravamen fuerte. Eso era a los judíos y era fuerte. Pero a la vez los hacía sostenerse, porque ese diezmo fortalecía a la nación, porque aquí no había separación iglesia-estado. La cuestión religiosa era igual de la nación. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, se puede decir, el diezmo pertenecía al Nuevo Testamento. Yo digo, sí, es verdad. Pero en el Nuevo Testamento aquí viene otra cosa chistosa, y digo chistosa porque es pariente así de que hay, como que no es fácil entender, porque en el Nuevo Testamento se dice, es que ya no es el 10%, ahora es el 100% que le pertenece a Dios. Y es legítimo, como te dije hace rato, el señorío de Jesús, pues le pertenezco a Dios como todo lo que Él me da para administrarlo. Por eso dice la Biblia que soy ahora un administrador de mi vida y de lo que Dios me da en mi vida. Pero yo digo esto, nadie va a dar el 100%. Estamos en un camino de progreso ascendente, como subiendo peldaños, y lo que esperamos es progresar. No perfección, pero sí progreso. Entonces yo le digo a la persona, establece tú tu porcentaje. Tú establece un porcentaje de tu ofrenda. No va a ser auditado, no va a ser reclamado, no va a ser perseguido, no va a ser exhibido. Confidencialmente tú con Dios determina qué vas a ofrendar y cuándo. Ese es tu asunto. En el entendido de que al final como organización religiosa necesitamos recursos. Acabo de mencionar someramente algunos ejemplos. Entonces, te voy a decir lo que yo hago. Yo parto del 10%. Yo tengo un salario, la iglesia me asigna un salario. De ese salario, parto del 10% y le meto un par de puntos más. Si no es el 100, por lo menos es el 12 por ahí, para dar mi ofrenda.
y regreso a la tesorería el 12% de lo que me dio de sueldo. ¿Por qué lo hago? Porque reconozco que no es mío, porque reconozco que viene de Dios y porque Dios me lo pidió en las Escrituras y es mi decisión voluntaria. Nadie me obliga. El tesorero no dice, ay, sí, lo hiciste o no. No, nadie me obliga, es voluntario. Pero aquí hay un rebote, dice la Escritura, y te lo digo como dice, Dios ama al dador alegre. O sea, si yo reconozco el señorío de Jesús y que todo viene de su mano y con alegría doy un porcentaje de lo que Él me ha hecho favor de darme primero como sueldo. Dice la Escritura que Dios le place esa actitud mía. Te voy a decir algo, y aquí viene un fenómeno espiritual. Parece que pierdo, pero en realidad gano. Ese dinero que perdí, entre comillas, me hace ganar, y me hace ganar a veces que tengo una retribución económica de otra persona, de donde también yo vuelvo a dar mi ofrenda, ¿no? Pero te lo voy a poner en otro ejemplo. Mira, el dinero compra una casa, pero no un hogar. El dinero compra comida, pero no una buena digestión. El dinero compra medicinas, pero no salud. El dinero compra tranquilizante, pero no la paz. Me estoy explicando. Entonces lo que te estoy diciendo es, Dios me da más y más de lo que el dinero puede dar cuando tengo esa actitud de ofrendador. Entonces yo le digo a mis ovejas, pues en tu camino con Dios, tú toma tu decisión de cuánto ofrendas y cuándo ofrendas. Yo lo hago cada que recibo, cada que recibo yo doy mi ofrenda. Lo hago por transferencia bancaria, por los tiempos estos de no hay reuniones presenciales. Tengo la cuenta de la iglesia y de mi celular le mando la transferencia. Entonces, la cuestión es esa, pero al final es voluntario. Y entonces también se quita ese mito de que me exigen el diezmo, de que me lo reclaman, de que me pegan si no lo doy. No, esa es una decisión voluntaria. Y yo, un testimonio es, cada que hay un ofrendador alegre, la vida de él es alegre, no al revés. Y cada que alguien es marro y suspicaz y le cuesta hacer esto, su vida no es tan alegre, ya desde que su corazón es avaricioso, si se dice así. Se dice avaro, pero juego con los términos. Ya va a tener un conflicto más grande en otras áreas también, porque pues va a sufrir cuando lo toma como fin y no como medio, el dinero. Entonces, yo regreso a donde empecé. Si Jesús es Señor, hazlo Señor y no sufras con tabúes acerca de su señorío, ya que su señorío es la mejor manera de vivir, porque nos facilita la vida y es padre el compañerismo con Jesús y tengo ganancia, como al final te acabo de mencionar esto de los recursos y hablando de los dineros. Bueno, hemos llegado al término de la emisión. Me gusta que sea este tiempo, como la primera parte de un partido de soccer, ¿no? 45 minutos por ahí. Porque un principio pedagógico es prolóngate tanto como salva sea la parte aguante. Entonces, para no cansarlos, con esto dejamos. Y seguimos para, primeramente Dios, la próxima emisión que con mucho gusto aquí estaremos brindándola. Un comentario final. Haz de Jesús tu compañero, hazlo tu Salvador, hazlo tu Señor. Y para esto es muy sencillo. Solo dile que entre a tu corazón como tal y entonces empieza ahora a vivir una vida de calidad. Es un placer saludarlos. Bendiciones para todos. Mucho gusto. Soy el pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista Linaje Escogido de Morelia, Michoacán, Sergio Mario Valle Ruiz, su servidor. Hasta la próxima.